Unos días atrás platicamos en la iglesia con algunos hermanos que hemos caminado por más de 30 años y se dice poco, pero hemos pasado por situaciones difíciles. Sin duda alguna, igual aquí, ¿verdad? La iglesia ha pasado situaciones muy difíciles, pero gracias a Dios, porque Dios ha sostenido a su pueblo. Aleluya. Él es fiel y verdadero, digo, yo te dejaré, yo estaré contigo, sí, amén, todos los días hasta el fin del mundo. Sí, sí, amén. Esa palabra debemos nosotros afianzarnos de ella, ¿verdad? De que sí, amén. El Señor dijo que tu padre, que mi padre y mi madre me dejaren, Jehová con todo me recogerá. El Señor estará siempre, por siempre con nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. A su nombre, gloria. Gracias a Dios por este día glorioso. Mucha gente cuando van cumpliendo dice, no, pues ya cumplí otro año, ya no estoy siendo viejo hermano. Debemos agradecer a Dios por este tiempo, por este año más que Dios les permite, ¿verdad?, cumplir en esta iglesia. Gloria al Señor. Aleluya. Reciban salud de la iglesia de la Corona de Cristo en Cuernavaca. Y buenas noches, llegamos con hermano José. Dice, vamos para Caneles. Vamos mañana, primero Dios, y vamos a gozarnos, aunque faltan algunos, pero bueno, Dios bendiga a los que estamos ya aquí. Gloria al Señor. Estamos los que estamos. Gloria al Señor. Amén. Vamos a meditar la palabra del Señor. Habla su Biblia en el Evangelio de San Mateo, capítulo 13. Vamos a ver algo muy importante. Toda la palabra es importante. Sí. Vamos a hablar un poco acerca, ¿verdad?, de nuestra vida espiritual, la cual, ¿verdad?, tenemos nosotros que permanecer firmes en lo que Dios nos ha dado, lo que hemos recibido, la doctrina, la cual hemos aprendido. Y el año pasado, el aniversario es en octubre, predicando a una hermana que no tiene pies, está inválida. Y estoy hablando acerca de la roca, ¿verdad? Y dice que a veces vienen tempestades a nuestra vida y solamente el que está fundado sobre la roca va a permanecer. Amén. Sí. Y esas tempestades, situaciones son que vienen a nuestra vida, hermano, y eso lo padecemos todos, sin excepción de persona, y no sabemos qué tan fuerte venga esa tempestad sobre nuestra vida, pero de que van a venir en la vida, van a haber situaciones tremendas, difíciles de pasar, y solamente aquel, dice, que esté fundado sobre la roca, no caerá su casa, su vida espiritual. Y aquí en Mateo 13 habla de una parábola muy preciosa que ustedes conocen. San Mateo 13, verso 24. Vamos a leer hasta el verso 30 para la gloria del Señor. Y vamos a así meditar la palabra de nuestro Dios. ¿Alaban a Dios? Amén. Saludos de mi esposa para todos ustedes. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios, en el nombre de nuestro Dios Todopoderoso, Padre y Espíritu Santo, le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio su fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sé que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atad en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar a Dios Padre una vez más en tu nombre precioso y maravilloso de Jesús. Te damos gracias, Padre, por permitirnos en esta mañana, en este día hermoso, Dios, estar aquí en tu presencia, Dios. No hay nada más hermoso que poder, Dios, contemplar la hermosura de tu santidad. Padre, tu siervo David decía, Señor, porque mejor estar en tu casa que a mí fuera de ellos.
Padre, porque a quien tú envías bendición y vida eterna. Padre, gracias por estos momentos, Dios, en los cuales podemos acercarnos y agradecerte, Padre, por este día, por este año más que estás, Señor, aleluya, esta iglesia. Padre Santo y bueno, aleluya, tú has sido bueno y maravilloso con nosotros. Tú has sido, Señor, el sostén de cada vida, de cada uno de mis hermanos, Dios. Te agradecemos, Padre, porque tú has sido, Señor, del cielo fiel y verdadero. Has dicho, yo no te dejaré, Señor. Gracias, Padre, bendito Dios, cada vida, cada persona que estoy en tu mano, dando de tu gracia, de tu palabra, sabiduría de lo alto. Estoy fluyendo, Padre, bendiciendo cada vida, cada corazón a través de tu palabra. Queremos aprender de ti, oh Dios. Enséñanos tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. A su nombre, gloria. A su lugar, gloria al Señor. Aleluya. Está leyendo muchas veces el capítulo 13 de San Mateo. Habla de muchas parábolas. Todas hablan acerca del reino de Dios. Y dice aquí la palabra de Dios que le refirió otra parábola. Y en otra parte dice, sin parábolas no le hablaba al pueblo, no les enseñaba. Por muchas veces, mucho tiempo hemos leído estas parábolas. Y yo no sé si usted, yo creo que si usted lo sabe, pero usted sabe qué es una parábola. ¿Qué es una parábola? Gloria a Dios. Sí, la palabra de Dios dice, hermano, bueno, hay un pensamiento, dice que la parábola es una historia que usa situaciones de la vida real para enseñar grandes verdades. Jesús las usó a menudo para enseñar sobre el reino de Dios a sus seguidores. Esto es una parábola. Y dice aquí que le refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Dice arriba, ¿verdad?, en el campo de estos versículos, y nosotros lo sabemos, dice que la parábola del trigo y la cizaña. Primeramente dice la palabra de Dios que esta parábola se centró en el campo, buena semilla en su campo. Vaya notando esto, dice, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y bueno, vamos a ir viendo un poco acerca de esto de la cizaña y el trigo, hermano. Dice que la cizaña y el trigo son muy semejantes. Cuando va creciendo la hierba no hay una diferencia, sino que ambas cosas se parecen, ¿verdad? El trigo y la cizaña van creciendo y se parecen, tienen parecido en gracias. Mas sin embargo, al tiempo del fruto, cuando se da el fruto, es entonces cuando se ve la diferencia. Gloria a Dios. Aleluya. Alaban a Dios. Entonces dice, cuando salió la hierba y dio su fruto, entonces apareció también la cizaña. Mientras va creciendo el trigo y la cizaña, tienen un parecido y no se puede distinguir, y por lo tanto no se puede arrancar, porque no sabes si vas a arrancar el trigo o vas a arrancar la cizaña. Pero cuando ya crece y da fruto, entonces ya se ve la diferencia. La cizaña simplemente es sacar, simplemente es hierba, y el trigo saca su espiga y da fruto. Gloria al Señor. Esta es la razón, hermano, por la cual dentro de la iglesia hay mucha gente, hay mucho parecido en la iglesia de la gente, y dice, no, pues este es un hermano, esta es una hermana. Mas nosotros no sabemos en realidad la persona que ha nacido de Dios. Bueno, dice la Biblia, por sus frutos se conocerán. Pero sin embargo va creciendo junto. Y la Biblia dice textualmente en Malaquías que cuando el Señor venga, entonces se echará de ver quién le sirvió a Dios y quién no le sirvió. Entre aquel que es hijo de Dios y el que no es hijo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto es imposible, hermano, de que se arranque la cizaña. Hay cizaña, hay dentro de las iglesias. Hay mucha gente, hermano, que
tienen una apariencia, es la cizaña, una apariencia, ¿verdad?, de que son hijos de Dios, de cristianos, mas sin embargo llevan otra vida y están ahí, pero tampoco se puede arrancar, tampoco se puede echar, porque la iglesia es un lugar, hermano, donde puede venir cualquier persona. Lugares públicos que se construyen, se edifican para que venga la gente. Quien quiera venir, acercarse a escuchar la palabra de Dios puede, hay libertad. Bendito sea Dios. Pero conforme van pasando los años, la gente tiene que oír, entender, nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Y la gente que no atiende a la voz de Dios, bueno, va creciendo ahí. Hay una apariencia, se va apareciendo, va muy similar al trigo, la cizaña, va creciendo ahí. Y la parábola aquí dice, ¿cómo es posible que nazca eso dentro de la iglesia? ¿Cómo es que haya dentro de la iglesia cizaña? Bueno, hay algo muy importante aquí que dice que el Señor sembró buena semilla. Se sembró buena semilla. Verso 25 dice, pero mientras dormían los hombres, vino un enemigo y sembró cizaña entre el campo, entre el trigo y se fue. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Nosotros entendemos claramente, más abajo el Señor explica que el enemigo es el diablo que viene y siembra. Y nosotros no vemos cómo es que se sembró, a qué horas, cuándo, pero dice que viene sagazmente y mete, ¿verdad?, esa cizaña, y empiezan a suceder muchas cosas en la vida de la persona. Pero vamos a hablar un poco acerca de esto del dormir. Pero dice, mientras dormían los hombres. Esta parte es de un descuido espiritual. La Biblia dice, tenemos que estar velando siempre, orando, cuidando nuestra vida espiritual, porque el enemigo anda como león rugiente, dice, buscando a quien devorar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad?, en nuestra vida, en la iglesia. Pero dice aquí, mientras dormían los hombres. Aleluya. Entonces ya nos habla más, con más exactitud. Esos hombres, creemos, son los responsables, encargados de una obra, de una misión. Y anoche estábamos hablando con el hermano Randall ahí en su casa, el hermano José también, su familia. Estamos platicando, hermano. Dios ha puesto una persona en cada iglesia, y nosotros somos responsables ante Dios. Sean 5, sean 4, sean 10, sean 100, sean miles de gente, somos responsables y vamos a dar cuenta a Dios de ello. Entonces, ¿qué tenemos que tener mucho cuidado, hermano? Porque Dios ha puesto en nuestras manos una gran responsabilidad y tenemos que tener cuidado. Dormir, hermano, es una parte de descuidar nuestra vida espiritual. Amén, aleluya. Y cuando dormimos, hermano, o descuidamos, entonces empiezan a venir muchas cosas. Pasan muchas cosas. Hay cosas en la vida, hay situaciones en la vida que pasan, hermano, a veces Dios permite para probar nuestra fe. Pero hay cosas que a veces pasan por un descuido espiritual nuestro. Gloria a Dios. La Biblia habla de Abraham y dice la Biblia que Dios probó la fe de Abraham para ver cómo estaba él en su fe. Él fue probado cuando Dios le pidió a su hijo. Pero en Santiago también dice que cuando somos tentados, pues por nuestra carne, por un descuido espiritual, caemos, ¿verdad?, en la tentación, en el pecado. Entonces no es, ¿verdad?, no es que Dios dice pueda tentar al hombre, sino que uno es el descuido espiritual que viene en su vida. Pero mientras dormían, los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña. Esas cizañas no son problemas, hermano, son situaciones que a veces se van dando en nuestra vida, descuidos, como decía hace rato, descuidos espirituales, pero a veces también, hermano, cosas, ¿verdad?, en errores de doctrinas, en cosas que vienen a nuestra vida, y decimos, ¿por qué? Hay un descuido espiritual. Personalmente, en nuestra vida, tenemos que estar velando, cuidando siempre en lo que Dios nos ha enseñado. Muy importante, hermano, dice aquí, como se había sembrado buena semilla en el campo,
Los hombres durmieron, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. El enemigo siempre va a estar estorbando la obra de Dios. Es el enemigo de Dios, enemigo de la iglesia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en nuestra vida espiritual y debemos estar velando. Mientras estaba Fernando el hermano, estábamos adorando a Dios, ¿verdad? Algo está cayendo aquí. La gloria de Dios viene y restaura nuestras vidas. El Señor dice, porque Dios no está lejos de ti, está cerca de ti. Porque cerca de ti está la palabra. En tu boca y en tu corazón, no está lejos. Hermanos, la bendición está tan cerca de nuestra boca, nuestro corazón, para poder acercarnos a Dios y decirle, Padre, aquí estoy. Si me he dormido espiritual, si le he negado, perdóname Dios, aquí estoy, restáurame, levántame. La gloria de Dios dice, viene y restaura nuestras vidas. Amén, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Porque somos responsables ante Dios, hermano. Y le decimos, hermanos, es que nosotros estamos para llevar gente ¿a dónde? Al infierno o a la presencia de Dios. Un líder, una persona, hermano, un pastor, está, hermano, llevando a la gente. Ojalá y nada más él se perdiera, sino que está llevando toda la iglesia hacia Dios o hacia dónde lo está llevando. Bien tremendo esto. Mucha gente se le hace muy fácil, hermano, el estar, ¿verdad?, el ser un pastor, pero no es nada fácil. Ayer veíamos, hermano, bueno, cuántas situaciones están pasando en varios pastores, no solamente en un descuido espiritual, sino, ¿verdad?, en enfermándose físicamente, porque hay una presión, hay una carga tremenda. La gente dice, no se van a predicar, ya no, estar velando, orando por la gente. El hermano Gustavo una vez decía, hermano, en Zacarías, no recuerdo qué profeta, dice, estaba yo curando a Jerusalén y que se me enferma Samaria. Apenas estamos saliendo un problema con un hermano y dice otro hermano, ayúdame, ¿verdad?, porque tengo un problemón, hermano. Y así es la vida. Y tiene uno que cargar con los problemas, ayudarles, orar. Entonces es un trabajo muy, muy pesado. Estar orando, estar velando. Y la gente se dice, es muy fácil predicar, hermano, pero cuando ya está la persona dentro, ¿verdad?, en el ministerio, es otra cosa. Hay una responsabilidad delante de Dios. El hermano Gustavo decía, cuando yo me daba parte de predicar en la iglesia, yo quería decir, pues hasta dentro de 8 días o 15 me va a dar parte, dice. Pero después tomé la responsabilidad de ser pastor y dice, ya a veces no tengo ya ni que predicar, porque pensamos que es fácil, pero no es fácil. Entonces, hermano, en esta parábola Dios nos enseña a que nosotros tenemos que velar y tener cuidado y asumir esta responsabilidad con mucho cuidado, porque si hay un descuido espiritual, el enemigo va a venir y hacer estragos. Vino y sembró cizaña, dice, en el campo, y cuando salió la hierba dio su fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues viene la cizaña? Y le digo, no aparece prontamente la cizaña. Con el tiempo que va creciendo, cuando llega y cuando va a dar fruto, se echa de ver. Y mucha gente, por eso Jesús dijo en la parábola de los cimientos de la roca, el que me oye y hace, escucha y hace estas palabras, lo compararé con un hombre que edificó su casa sobre la roca. Pero el que oye y dice, se me olvidó, y se fue. Hermano, con el tiempo el enemigo viene y mete esa cizaña, y no de momento manifiesta, sino como va creciendo como la cizaña, a su tiempo se manifiesta. No entendió, no obedeció bien la palabra del Señor, no entendió, y vienen situaciones esto. Es saber, rencillas, enemistad o cualquier cosa lo mueve en sus pensamientos, de su corazón, porque ya empezó el enemigo a meter esa cizaña dentro del corazón de la persona. Vinieron todos los siervos y dice, ¿quieres que de dónde pues salió esa cizaña si sembraste buena semilla? Él les dijo, verso 28,
un enemigo ha hecho esto. Y le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Hace muchos años, Telma, la hermana hija del hermano Randall, platicando, dice: hermano, pues a veces quisiéramos agarrar de las orejas a los hermanos para que obedezcan. No es así, no es así, ¿verdad? Tenemos que estar orando por la gente, orando. Y no podemos nosotros estar, ¿verdad?, siempre discutiendo con la gente. Aquí la palabra del Señor dice: a su tiempo, Dios va a hacer las cosas y se va a echar la diferencia entre el que sirve a Dios, entre el que no, el que es hijo de Dios y el que no. ¿Por qué? Porque está ahí dentro. Lo que tenemos nosotros como iglesia es velar y orar, hermano, por la obra, porque Dios nos ha puesto en la iglesia para velar, dice la Biblia, por la obra de Dios. ¿Cuántos de gloria a Dios? Aleluya. Gloria al Señor. Hace años vi un estudio acerca de Timoteo, ¿verdad? Dice que Timoteo fue el primer pastor de la iglesia de Éfeso, y dice: el hermano andaba de misionero con Pablo. Chévere, iba para allá, iba para acá, andaba paseando y yendo de un lugar a otro, predicando, pero cuando lo ponen como pastor, dice, no sabía Timoteo en qué lío se había metido. Dicen que se había metido en camisa de 11 varas. Porque el ser pastor, hermano, es un problema, una responsabilidad muy fuerte con Dios. Gloria a Dios. Entonces, al tiempo de Dios, ¿verdad?, va a determinar, dice la palabra de Dios, no arranque la cizaña. Él le dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces no se puede evitar, no se puede quitar la cizaña mientras ahí. Pero cuando Cristo venga, Él va a hacer la diferencia y Él va a separar. Él va a escoger y va a ver lo que es el trigo, lo que es puro, lo que es santo, lo que es de Dios. Y Él lo va a llevar, dice, a su granero, pero la cizaña será atada en manojos y echada al fuego. Que el Señor nos ayude y que nosotros, como el trigo de parte de Dios, podamos dar frutos siempre buenos para Dios. Amén. Vamos a dar gloria al Señor. Amén. Aleluya. Hasta hay un canto, ¿verdad? Dice: trigos son del granero del Señor. Amén, amén. No queremos solamente ser paja, hermano, sino llevar fruto para Dios. Que podamos ser trigo y podamos, ¿verdad?, tener ese cuidado en nuestra vida espiritual, que nadie descuide su vida espiritual. Dice la Biblia: cuanto más vemos que aquel día se seca. El tiempo está muy cerca. Hemos estado hablando en la iglesia acerca de la venida de Cristo. Hermano, el mundo se está preparando para algo que viene pronto. La iglesia debe prepararse también cada día para la venida del Señor. Porque así como el mundo está preparándose, hermano, para la batalla, para la guerra, están armando las naciones de armas poderosas, hermano, para una guerra. Bueno, la iglesia debe estar preparada. El Señor dijo que habría cosas, habría señales antes de su venida. Una de las cosas más fuertes, hermanos, todo es la apostasía, que el apóstol Pablo habla en Tesalonicenses. Cuánta apostasía habría, cuánta infinidad de doctrinas hay, hermano, que están arrastrando a miles y miles de gente, que en verdad por descuido espiritual, por no velar, por no orar y leer la palabra del Señor, fácilmente son presas de sus sentimientos. Y el apóstol Pablo dice que velemos, dice que nadie se mueva, ni por carta ni por espíritu,
Como que la venida del Señor está cerca. Amén. Aleluya. Todas las cosas están anunciando, Jesucristo viene. Sí, amén. Dale esta parte aquí, gloria al Señor, en Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses. Estamos hablando hace 8 días precisamente en la iglesia, ¿verdad? Que Israel ha hecho un convenio de paz en el Medio Oriente con varios países contrarios que están a su alrededor. Mas sin embargo dice que Isaías dice que han hecho un pacto con la muerte, han hecho un convenio con la muerte, que ese pacto va a ser anulado. Pronto va a desatarse esa guerra y dice, pero mientras, antes de que eso suceda, Jesucristo va a venir a levantar a su iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Dice en el verso 1 de segunda de Tesalonicenses 2, capítulo 2, verso 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Qué tremendo es cuando la persona, hermano, da cabida al enemigo sutilmente, viene y dice, mete esta cizaña, ¿verdad? Y empieza a meter duda, empieza a meter incredulidad, cosas, hermano, en el corazón de la persona. Y no solamente, hermano, es de que hablemos de error de doctrina, no, mire, una hermana le dijo a otra hermana, ella me lo contó en la iglesia, le dijo, hermana, es que ustedes están creyendo mucho en la Biblia. La Biblia la escribieron los hombres. Y empieza, tomó la palabra y él empieza el diablo a meter duda. Entonces imagínense, o sea, cómo el diablo viene y mete cizaña en el corazón de la persona para dudar. Hace años un hermano americano decía, no recuerdo su nombre, dice el hermano, así como el diablo engañó a Eva en el principio, a través de la palabra, come del árbol, dijo Dios que no vas a morir, come, sabe Dios, si comes vas a ser como Él. Empezó a meter duda, mira la palabra de Dios, que una de las cosas que el diablo ataca, hermano, a la gente es eso, a dudar de la palabra de Dios, a dudar del poder de Dios. Cuando nosotros hemos experimentado, la palabra de Dios es viva y eficaz, poderosa en nuestra vida, cuando la creemos y la obedecemos. Tiene su efecto, sí, cuando la creemos y la obedecemos. Pero si no sucede nada. Pero si nosotros la creemos y la obedecemos, sucede, porque es viva y eficaz la palabra de Dios. Sí, amén. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Entonces la palabra de Dios dice aquí, en cuanto a la venida del Señor, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu. Había una turbación tremenda, ¿verdad?, en el mundo, en doctrinas. El hermano Arnaldo estaba platicando anoche de un pastor de Chilpancingo que casi él vendió, dio su iglesia al G12 y está ahí por migajas. Por migajas, podemos decir así. Como Esaú por un plato de lentejas, dice, vendió su primogenitura. Porque tenga carro, porque tenga dinero. Bueno, ahí está la iglesia. Entonces, hermano, pobre gente, porque, como dije hace rato, se les hace muy fácil, pero dice que daremos cuenta a Dios. Sí, Hebreos capítulo 13 dice, orar por vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas, los cuales también darán cuenta a Dios. Darán cuenta a Dios de sus almas, hermano. Qué paquetón de tremendo. Entonces, qué tremendo. Y la gente se le hace fácil. Hay un mover tan ligero de la gente. Dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Aleluya. Hemos estado platicando con los hermanos y hermanos, nosotros
recibido una doctrina sana. Por más de 30 años hemos estado predicando, y bueno, nos conocemos por más de 20, 25 años, porque Jeremías apenas estaba por nacer cuando conocimos a los hermanos. Y qué tremendo cuando tan fácilmente la gente se deja llevar, porque alguien me dijo algo, porque oí algo, y empieza a trastornar, desviar su mente, cuando hemos recibido una doctrina sana. No de ayer, no de 5 años, sino hace de años. Recibimos la sana doctrina de parte de Dios. Pero usted ten cuidado. Dice aquí que no se mueva tan fácilmente por el modo de pensar, ni por conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra. ¿Por qué razón, hermano? Porque ya es el tiempo, Jesucristo viene. Aleluya. Hay mucha confusión. Ven el hermano Isaí nos venía diciendo que hay una iglesia donde dice que como que se duermen y están durmiendo y están recibiendo revelación. ¿Qué viste? Le dice el pastor. Oye, es peligrosísimo esa situación de que la gente quede así, ¿verdad? Y estén recibiendo. Otros, los del G12, que dicen, ponga su mente en blanco, hermano. Peligrosísimo, se meten demonios. Hay infinidad de doctrinas, están surgiendo infinidad de doctrinas. Pablo el apóstol dice a Timoteo, se amontonarán maestros, hablando sus propias concupiscencias, hablando de sí mismos, hablando cosas, hermano, que ni ellos mismos a lo mejor entienden. Se amontonarán maestros. Tú ves, a la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces no nos dejemos mover tan fácilmente en nuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu. El verso 3 está tremendo, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición. Entonces nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Jesucristo sin que antes venga la apostasía. ¿Cuándo empezó tan fuerte ese mover de doctrinas del 2000 para acá, hermano? Han pasado 14 años, pero ¿sabe cuántas doctrinas han nacido? Más de 2000 doctrinas del 2000 para acá y menos. Y que la risa, y que esto, y que el otro. ¿Cuántas cosas? Pablo dice, no se muevan, nadie los engaña. Entonces, cuando nosotros vemos estas cosas, esa es parte de lo que la palabra dice aquí, de la apostasía que vendría. Hace muchos años el pastor, el hermano Isidro, nos dijo, ven, porque va a venir un tiempo donde no va a haber una persecución, a lo mejor, vamos a decir literalmente, que nos anden persiguiendo con arma, pero una persecución entre la sana doctrina y la mala doctrina. Que van a decir que tú solamente vives en como anticuado y hay que entrar a ese mover nuevo. Hermano, si me dijo en Cuernavaca, es que venga a la iglesia, no vea, hay una iglesia, más de 6,000 personas. Vea cómo se mueve el espíritu, cómo se siente. Dice, oye, la expresión digo, es como en el estadio Azteca cuando hay 100,000 personas y gritan una vez, ¡gol! Dice, pues ahí está bien, gritan, ¡aleluya! Hermano, la gente se deja llevar por la multitud, por la emoción. Dice mi esposa, yo siento el gozo del Señor, haya 5, 2, haya 10 o 20, yo siento el gozo del Señor, haya 100, aleluya, porque el gozo lo siento yo en mi corazón, aleluya. No es en la multitud. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Entonces, hermano, es tiempo de que nosotros cuidemos, no durmamos, dice la Biblia, como los demás. Ahí está la palabra del Señor. 1 Tesalonicenses 5 dice que no durmamos como los demás, aleluya, sino antes velemos y seamos sobrios. Vamos a ver esa parte, gloria al Señor, hablando acerca de la venida de Cristo también. Gloria a Jesús. Dice en el verso 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas,
para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de ¿qué? De luz. E hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Hay una gran diferencia, hermano, entre la gente que vive en tinieblas, en la noche, porque no saben dónde van, no saben lo que está pasando. Nosotros tenemos la luz del Evangelio, la luz de Cristo, la luz del Espíritu Santo, y hermano, tenemos que guiarnos y decir: Dios, aleluya, no nos dejes, Señor, estamos en tu luz. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, dice el verso 6, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Cuando te duermes, seguramente van a pasar muchas cosas a tu alrededor en tu vida espiritual. Cuando hay un descuido espiritual, es el dormirse. Dejas de orar, dejas de velar. Yo siempre les he dicho esto y dicen, eso es real. Parece broma, pero es real. El hermano Celerino de México dijo: hermano, el que se duerme, el diablo lo zarandea. Hay otra parte, no recuerdo cómo dijo, dice: el que no ayuna, el diablo se lo desayuna. ¿Verdad? Entonces el que no ora, el diablo se lo devora. Entonces, hermano, es verdad eso. Vea como el dicho que dice la gente: el camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. El cristiano que se duerme, el diablo va a meter cosas tremendas en su vida. Y lo que decía hace rato, por eso dice el apóstol Santiago, cuando alguien es engañado, dice: ay, que el diablo me engañó. No, es su carne. Y Abraham fue tentado, eso es muy diferente. Hubo un descuido espiritual, hay un descuido espiritual, y vienen, pasan muchas cosas, y empiezan a dudar inclusive de la palabra de Dios. Dice aquí: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Amén. La palabra sobrio es estar cuerdo completamente, sensato, pensando lo que uno está haciendo, si está haciendo bien, si está haciendo mal. Por tanto, no durmamos como los demás, gloria a Dios, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo. Esta es la armadura del cristiano que debe tener. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo. No somos de la noche, no somos de las tinieblas, somos de la luz. Por lo tanto, dice: velemos y seamos sobrios. Porque, hermano, es tremendo cuando viene el Señor, esa parábola que mencionamos de San Mateo 13. Dice que la parábola es una historia que usa situaciones de la vida real para enseñar grandes verdades. Jesús usó a menudo para enseñar sobre el reino de Dios a sus seguidores. Esa es la parábola que enseña, y dice que el sembrador sembró buena semilla, pero los hombres se durmieron, vinieron y sembraron la cizaña, sembraron cosa no buena en su corazón, en su vida. Dice aquí: no durmamos como los demás, velemos y seamos sobrios. Del 2000 para acá ha surgido más de ¿qué? Dijimos 2000. Más de 2000 doctrinas, religiones en el mundo entero. ¿Qué está pasando entonces cuando nosotros descuidamos nuestra vida espiritual? Viene el enemigo y dice: mete esa cizaña, mete esa duda, esa incredulidad. Lo que pasó en el principio con Adán y Eva. Eva dijo: no va a pasar nada. Come, y cuando comas se van a abrir tus ojos y vas a ser como Dios. Pero Dios dijo que no lo toquemos, que no comamos.
Sí, pero no va a pasar nada. Desde el principio, entonces, el enemigo ha querido poner en duda la palabra de Dios. Y sabe, esta es la razón de que muchos cristianos sufren en la iglesia y dicen, bueno, la Biblia dice que si diezmo, Dios va a abrir la ventana de los cielos, pero no, y si no pasa nada, ese dinero lo voy a ocupar, y el diablo empieza a meter duda. Si lo cumplimos, un hermano está diciendo, puso una florería, y dice el hermano, parece que está creciendo su florería, está multiplicando. Yo creo entonces que está diezmando muy bien. Yo no sé, pero cuando tú crees a la palabra de Dios y lo obedeces, se cumple. Amén, aleluya. Hace el efecto. Pero cuando nosotros dudamos, entonces el enemigo viene y mete dudas y nosotros empezamos a titubear. El diablo es bien astuto, hermano. Dice la Biblia que el diablo tiene 6,000 años trabajando con la humanidad. Nosotros somos de ayer, pero Satanás tiene más de 6,000 años trabajando con la humanidad a manera de siempre rebelarlos contra Dios, llevarlos a la rebeldía contra Dios, a dudar de la palabra de Dios, a dudar del poder de Dios. Aquí, como leímos, dice que nadie se mueva fácilmente, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como dice el apóstol, aunque fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Yo no sé cómo sea tu vida espiritual, pero si ha habido descuido espiritual, es importante que nos pongamos delante de Dios y digamos, Dios, yo no quiero que el enemigo siembre cizaña. Y las cizañas no son discordias y pleitos, como decía de la parábola, sino que, hermano, son dudas, cosas que vienen, el diablo mete en nuestro corazón a dudar de la palabra del poder de Dios. Y la hermana se quedó así cuando le dijo, hermano, ¿usted cree que realmente la Biblia es de Dios? Lo escribieron los hombres. Y le digo, sí, cierto, hermano, es verdad, la Biblia fue escrita por los hombres, pero dice, guiados por el Espíritu de Dios. El apóstol Pedro dice que fueron guiados por el Espíritu Santo. Porque ninguna de la profecía, ninguna de la palabra de Dios fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén, aleluya. Es verdad, lo escribieron los hombres, pero fueron por revelación del Espíritu de Dios. Es cierto, se escribieron otros libros y no entraron en el canón, no estuvieron ahí, hermano, porque no eran inspirados de Dios, no eran inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Y ahora, ¿verdad? Con la palabra, mucha gente ha sido fácil movido de sentimiento. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Estoy repitiendo, leyendo nuevamente 2 de Tesalonicenses 2, 1 y 2. No os mováis fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra. Dice que muchas veces el apóstol Pablo le recomendó a Timoteo, no descuides lo que Dios te ha dado. Cuando le dice, no descuides ese don que Dios te ha dado, como diciendo, no te duermas espiritualmente, no te descuides espiritualmente, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Debemos tener cuidado. Entonces nuestra vida espiritual, hermano, está en juego no cosas materiales, sino está en juego la salvación por la presión de nuestra alma. Pero decía yo a esas gentes, ¿verdad? Estas personas están, hermano, estamos llevando a la gente hacia Dios. ¿O hacia qué reino estamos llevando a la gente? Qué tremenda responsabilidad como líderes, como pastores, como encargados de una obra, hermano, una responsabilidad tan tremenda que tenemos. De manera que, dice aquí, tenemos que levantarnos y no dormir como los demás,
porque no somos de las tinieblas, sino somos hijos de luz. Sí, amén. Aleluya. Amén. Gracias a Dios por el Espíritu Santo que nos dio el Señor y que no nos ha quitado el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu dice nos guiará a toda verdad. Gloria al Señor. Así que, hermano, no somos de ayer. Tenemos una buena doctrina que recibimos hace más de 25 o 30 años. No nos movamos tan fácilmente de nuestro pensar, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones o de lo que nos digan. El apóstol Pablo dice a una lugar que no, ni por carta nuestra, que sea nuestra, analicemos, leamos, comparemos la palabra del Señor. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado. La apostasía, del 2000 para acá ha venido una ola de doctrinas, hermano, tremendas, que han llevado infinidad de gente descarriándose de la iglesia, y otros por completamente terminan confundidos. Mucha gente no sabe ni para dónde darle, ni para la derecha ni para la izquierda. Está confundida la gente. Y la doctrina que hemos recibido, una doctrina sana de hace 25, 30 años, hermano, no podemos dejarnos llevar. Hace años, no sé si el hermano Daniel estaba ahí y nosotros en Acotepec, y un hermano de la Luz del Mundo llegó ahí y estuvo hablando con nosotros, y ya era muy noche y estaba ahí con el hermano Paulino, y dice: hermano, es que yo ya fui con los sabáticos, ya fui con los testigos, ya fui con los evangélicos, y no he encontrado la verdad. Hasta hoy la encontré en la Luz del Mundo. Le dije: hermano, ¿y usted ahora sí está seguro que ahí encontró la verdad? Dijo: sí. Digo: pues afírmese, porque van a surgir más y más religiones, denominaciones, y usted va a estar brincando aquí y allá, y el último brinco lo va a echar en el infierno. Él se molestó y dijo: ¿cómo? Hermano, es que cuando uno cree, si uno ha nacido en Dios, ha creído no en una religión, ha creído en Cristo Jesús como Salvador, debe afirmarse ahí y crecer, dice la palabra de Dios, en la gracia de Dios. Hermano, no moverse tan fácilmente. Aleluya, y gracias a Dios, porque han pasado más de 32 años que estamos firmes en el ministerio, en la doctrina que Dios nos ha dado. Amén, aleluya. Y estamos esperando la venida de Cristo, que Él vendrá pronto por su iglesia. Amén. Entonces, Dios nos aconseja en esta mañana: no durmamos, hermano, velemos, no durmamos. No es que estemos durmiendo físicamente, que no descuides tu vida espiritual, que no descuidemos nuestra vida espiritual, porque el diablo va a meter cizaña en nuestra vida, va a meter duda, incredulidad en las cosas de Dios, en la palabra de Dios, o otras cosas que quieran dañar nuestra vida, que quieran dañar nuestra fe en Cristo Jesús. No le demos cabida al enemigo, porque estas cosas, dice la Biblia, tienen que suceder. Pero nosotros no somos de las tinieblas, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Aleluya. Pongamos de pie, vamos a orar a Dios en esta hora, y digamos a Dios: Dios, ayúdame a velar, a cuidar por la salvación de mi alma. Amén. Cada uno es responsable, hermano, delante de Dios, de su salvación. El pastor como responsable de la obra, pero hermano, personalmente somos responsables delante de Dios, a que tenemos que velar. Amén, amén. Nosotros siempre decimos: aún de nuestros hijos podemos andar atrás de ellos. Salen a la escuela, van al trabajo, no sabemos qué hacen. Nosotros tenemos que estar velando, pero hermano, cada uno es personalmente su relación con Dios, cuidar su vida espiritual. Incline su rostro y oremos a Dios en esta hora. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, gracias, Padre, por el consejo de tu palabra que nos has dado en esta preciosa mañana, Dios. Señor, aleluya, no podemos evitar, Padre, las cosas que están pasando. Tu palabra dice, Señor, que el trigo y la cizaña estarán dentro de la iglesia, Padre, pero no se puede arrancar, porque, Señor, tú en el futuro vendrás
y recogerás, Padre, la cizaña y el trigo lo llevará a su granero. Padre, no queremos ser paja solamente, queremos ser trigo, Señor, aleluya. Que el enemigo no venga y siempre en el campo, en el corazón, Dios, aleluya, la duda, la incredulidad, las cosas, Padre, que dañan nuestra vida espiritual. Ayuda a tu iglesia, ayuda a mis hermanos, Padre, que en esta tarde, en este día, estamos aquí en tu presencia. Mis hermanos en este lugar, mis hermanos ocupados, Dios, ayúdanos a velar por su vida espiritual. Mi hermano José, su familia, mi hermano Isaí, Padre. Oh Dios, en el nombre de Jesús, ayuda a mi hermano Daniel, Padre. Aleluya, mi hermano Balvin en este lugar, Padre. Oh Dios de gracia, un llamado tú lo has puesto, Padre, para velar, cuidar por la obra que es bueno, Padre. Restaura, Padre, la vida de mi hermano Daniel. Aleluya, hermosa, mi ayuda, Dios. Aleluya, tú estás aquí para levantarse, aleluya, Señor. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. Aleluya. Ministra la alabanza, hermano, mientras oramos a Dios por su hermano. Y no permite, Señor Dios, venir a ti suplicar que tu misericordia, Jesús, que tu gloria descienda, Dios. pueda, Padre amado, Bendice esta iglesia, Dios. No permitas que el enemigo siga haciendo estragos, Dios del cielo. Aquí están mis hermanos, aquí está tu pueblo, Dios. La sangre de Jesús tiene poder, Padre. La sangre de Jesús tiene poder, Padre. Que tu gloria descienda, oh Dios. Restaura y levanta tu pueblo, Dios. Porque esta viña, Dios, estará. Eso que ya no por el enemigo, Dios. Podemos ser mi protección alrededor, Padre. Y atamos toda obra del enemigo, Padre. Restaura y levanta y yo le digo a Daniel, Padre. Obra en su vida, Dios. Tú lo llamaste para que, Señor, esté desapercibido, Dios, velando por esta obra, Dios. Ten misericordia, Dios. Espíritu Santo de Dios, restaura y levántale para la gloria de Dios. Oh Dios del cielo, tú